Hola a todos, hoy vamos a hablar de la regulación endocrina del metabolismo mineral, que es muy importante tanto para los procesos fisiológicos que estamos viendo y vamos a continuar viendo a lo largo de esta materia, y por otro lado es de interés productivo, ya que muchas veces fenómenos carenciales pueden alterar la performance productiva de los animales de producción, y por otro lado, desde el punto de vista clínico, traer una serie de alteraciones que van a ser de importancia en el consultorio veterinario. En esta presentación nos vamos a dedicar a tres macrominerales de suma importancia para los organismos que estudiamos, que son el calcio, el fósforo y el magnesio, ¿sí? Y vamos a comenzar por el metabolismo del calcio. Para ello, lo primero que debemos contestar es la pregunta de cuál sería el valor normal de calcemia con el cual van a subsistir los animales domésticos, ¿sí? En base a ese rango que nosotros conozcamos, se van a poner en marcha una serie de distintos mecanismos para tratar de regular dicha variable. El valor que nosotros vamos a trabajar es de 9 a 12 miligramos por decilitro. En segundo lugar, es importante conocer por qué es radical o de suma importancia mantener a la calcemia dentro de los 9 o los 12 miligramos por decilitro. De allí se desprende que las funciones que tiene el calcio en el organismo son muy variadas y van desde la excitabilidad neuromuscular, ¿sí? Como vimos en tejidos excitables, la coagulación sanguínea, perdón, dado que es un factor de la coagulación, el calcio, y es el cofactor de muchos de los pasos que vimos en la cascada de la coagulación. Procesos secretorios, ya que muchas vesículas dependen del calcio para fusionarse. Generan la integridad de las membranas, ya que estabilizan muchos de los componentes de las mismas. También participan del transporte de distintas sustancias a través de la membrana, muchas de ellas mediante cotransporte. Es cofactor de reacciones enzimáticas, es decir, que regula el proceso de muchas enzimas. Participa en la liberación de hormonas y neurotransmisores, y esta función va de la mano de lo que describimos en los procesos secretorios. Tiene acción intracelular, o mejor dicho, participa en el mecanismo de acción intracelular de muchas hormonas, ¿sí? Sobre todo las que están acopladas a proteína GQ y por ende son de naturaleza proteica. Por último, forma parte de los cristales de hidroxiapatita que mineralizan la matriz ósea, dándole una función de sostén. El calcio, vamos a ver que a nivel del organismo está muy concentrado a nivel óseo, ¿sí? El 99% del calcio se encuentra en este tejido, y vemos que eh, puede llegar a actuar el tejido óseo como reserva de este macromineral, ya que vamos a ver que el hueso puede ceder ante distintos mecanismos calcio hacia el líquido extracelular. El líquido extracelular, ¿sí? Del líquido extracelular nosotros vamos a hacer referencia al líquido intravascular, vamos a encontrar el 1% restante del calcio del organismo. Ese 1% se distribuye en tres porciones, ¿sí? Un 46% se encuentra en su forma no difusible, que es el calcio que está unido a albúmina, ¿sí? Que es una proteína plasmática, y al estar unido a albúmina no permite que difunda hacia los tejidos, es decir, que pueda atravesar la membrana endotelial. El 47% se encuentra difusible ionizado,
¿sí? Es decir, que puede atravesar el endotelio, y es el calcio iónico, que es el calcio que tiene actividad biológica. Y el 7% restante es difusible, no ionizado, y es calcio que está unido a otros componentes inorgánicos, como pueden ser fosfato, generando fosfato de calcio, que son sales que no tienen un rol fisiológico. Cuando hablamos de la homeostasis del calcio, hacemos referencia a cuánto requiere un animal, ¿sí? Estos valores son para caninos, por día, y qué manejo hacen de ese calcio ingerido durante 24 horas. Entonces nosotros vemos que un canino a través de su dieta debería ingerir 1 gramo de calcio por día. Las secreciones del tracto gastrointestinal aportan 300 miligramos de calcio, y de ese 1,3 gramos de calcio se terminan absorbiendo 0,5 gramos. ¿Sí? Los restantes 0,8 gramos terminan siendo excretados. ¿Sí? De esto aproximadamente se desprende que entre un 40 y el 50% del calcio que está disponible en el tracto gastrointestinal para ser absorbido, se absorbe y el resto se excreta. Nosotros vamos a ver que en el líquido extracelular, como habíamos dicho previamente, hay un 1%, y que el líquido extracelular con el hueso en un individuo adulto que no está ni en crecimiento ni en distintos estadios fisiológicos que requieran fijación de calcio, vamos a ver que hay un equilibrio, es decir, lo que el hueso cede al líquido extracelular, luego este lo repone manteniendo un flujo neto de 0 entre hueso y líquido extracelular, porque no hay intercambio neto de calcio. De 10 gramos que le llegan a los riñones por día, ¿sí? 9,8 gramos son reabsorbidos, es decir que el 98% del calcio que llega a nivel renal es reabsorbido, con lo cual se terminan excretando, ¿sí? 0,2 gramos a nivel urinario. Con lo cual, si ustedes ven el calcio que es excretado a nivel urinario y el calcio que es excretado a nivel fecal, está en equilibrio con lo que se ingiere a través de la dieta. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de animales más grandes, ¿sí? Como es el caso de los bovinos, vemos que esos requerimientos de calcio en un animal que no produce leche y que está en el último tercio de la gestación son aproximadamente 20 gramos por día. ¿Sí? Los animales tienen entre 15 y 20 gramos de calcio para responder ante variaciones de la calcemia, sobre todo cuando disminuyen, y el feto en el último tercio de gestación requiere entre 4 a 5 gramos por día. ¿Sí? Como verán, se excretan 8 gramos, ¿sí? Estamos cerca del 60% de aprovechamiento del calcio. Ahora bien, cuando ese animal, luego del parto, comienza a producir leche, se disparan los requerimientos de calcio, ya que por litro de leche se excretan 1,2 gramos de calcio. ¿Sí? Entonces acá vemos una vaca que produce 30 litros, una vaca que produce 30 litros de leche, requiere 35 gramos de calcio. Esto hace que el consumo de calcio tenga que ser de 100 gramos o más para tratar de compensar la pérdida de calcio a través de la leche. Como van a ver más adelante en la carrera, muchas veces este cambio abrupto de requerimientos de 20 gramos por día a más de 100 gramos por día en horas, ¿sí? Porque el parto dura horas, este cambio brusco en los requerimientos puede llegar a traer algún trastorno de índole metabólico. La calcemia va a estar regulada por 3 hormonas principalmente, por la paratormona y la vitamina D, que son hipercalcemiantes, y por la calcitonina, que es hipocalcemiante. Es decir, la paratormona y la vitamina D activa aumentan los niveles de calcio en sangre, mientras que la calcitonina los disminuye. Entonces vamos a comenzar a hablar de la paratormona. La paratormona es una proteína
de una vida media muy corta, ya que hablamos de 4 minutos de acción, y que sufre metabolismo hepático, y ese metabolismo hepático genera un metabolito hidrosoluble que va a ser excretado a nivel renal. Como toda hormona proteica, sigue la secuencia de síntesis de pre-prohormona, ¿sí? Entonces vemos que tenemos una prohormona de 90 aminoácidos que termina en una hormona de 84 aminoácidos, que es la paratormona propiamente dicho, ¿sí? Nosotros vemos que el extremo amino terminal es el que tiene actividad biológica, ya que es la porción que se termina uniendo a su receptor de membrana en las células blancas. Las acciones de la paratormona, vamos a observar que tenemos acciones a nivel óseo, como vamos a ver a continuación, acciones a nivel renal y acciones indirectas mediadas por vitamina D a nivel intestinal. Para conocer las acciones a nivel óseo, es fundamental que recordemos histológicamente cómo se organiza el hueso. Nosotros vamos a observar que el hueso está conformado por hueso compacto y hueso esponjoso, ¿sí? El hueso esponjoso va a ser el que más fácilmente va a ceder calcio, ¿sí?, al líquido extracelular, y que están en constante intercambio de minerales con este compartimiento, ¿sí? En cambio, el hueso compacto, que es el que estrictamente tiene las funciones de sostén por cómo están diagramadas los distintos osteocitos, que son la unidad funcional del hueso, conformando un ostión u ostiona, vamos a ver que este hueso compacto, que es el que tiene la función de darle rigidez a ese hueso, va a ser el que va a ser atacado por los osteoclastos, que son células, ¿sí?, macrófagos modificados, es decir, la población estable de macrófagos a nivel óseo, que van a ser los encargados de degradar la matriz ósea, ¿sí? Vamos a tener el osteoclasto, que es el encargado de degradar la matriz ósea, y los osteoblastos, que son los encargados, dentro de algunas funciones, de generar nuevo hueso, ¿sí? La célula madura, ¿sí?, que ya forma parte del tejido óseo funcional con su función de sostén, va a ser el osteocito. Lo que vamos a ver es que a nivel óseo la paratormona va a interactuar con los osteoblastos, es decir, los receptores para paratormona van a estar a este nivel, lo mismo que los receptores de la vitamina D, y el osteoblasto va a generar dos citoquinas. Estas citoquinas son el RANK ligando y un factor de crecimiento, ¿sí?, que es el factor de crecimiento de las células precursoras de macrófagos. Y el RANK ligando es un ligando, o sea, es el ligando que se une al receptor RANK, que es un receptor que está unido a distintas acciones proinflamatorias, como vimos previamente en sistema inmune. Entonces, el RANK ligando va a ser expresado en los osteoblastos, lo mismo que este factor de crecimiento, y lo que van a hacer es activar, ¿sí?, osteoclastos inmaduros, para que estos osteoclastos inmaduros se activen y comiencen con el proceso de resorción ósea, que es un proceso catabólico que degrada la matriz ósea. También vamos a ver que el osteoblasto produce, pero no ante el efecto de la paratormona en la vitamina D, sino que ante el efecto de la calcitonina, que vamos a ver más adelante, o de los estrógenos, esta proteína que se llama osteoprotegerina. La osteoprotegerina lo que hace es
interactuar con el RANG ligando y no permitir que se una al receptor RANG presente en los proosteoclastos, con lo cual no se da la activación hacia osteoclastos, por ende no vemos la actividad de resorción ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que la paratormona a nivel óseo lo que va a hacer es aumentar el proceso catabólico a nivel óseo, que es la resorción ósea. El proceso de resorción ósea mediado por los osteoclastos, ¿sí?, que recuerden son macrófagos modificados, es un proceso que se lleva a cabo por un lado por enzimas lisosomales que degradan la matriz ósea y por otro lado por ácido clorhídrico, ¿sí? Es decir, que se va a estar generando un ambiente ácido, ¿sí?, que va a generar la degradación de la matriz ósea, que está formada por dos grandes componentes. Por un lado, los cristales de hidroxiapatita, que están formados por calcio, fósforo, magnesio y flúor, principalmente, y por otro lado, esos cristales de hidroxiapatita se asientan, ¿sí?, tienen como andamios proteínas, como es el caso del colágeno, ¿sí?, que es el colágeno de tipo 2. El colágeno de tipo 2, en el cual se va a asentar los cristales de hidroxiapatita, también son degradados por las distintas enzimas lisosomales. Con lo cual, como producto del proceso de resorción ósea, tenemos fósforo, calcio, ¿sí?, algo de magnesio, algo de flúor, y también vamos a ver que se van a liberar aminoácidos por el proceso proteolítico. Como habíamos dicho previamente, la paratormona va a tener, además de tener acciones a nivel óseo, acciones a nivel renal. Normalmente nosotros observamos que del 100% del calcio que se filtra, el 65% se va a absorber a nivel del túbulo contorneado proximal, por ende nos va a quedar el 35% de calcio filtrado. Luego vamos a ver que el 25% de calcio, ¿sí?, del total se va a reabsorber en el asa gruesa ascendente de Henle, ¿sí?, y un 8% se va a reabsorber a nivel del túbulo contorneado distal. Con lo cual nos va a quedar un 1% de lo filtrado que se excreta, o un 2% como vimos en el manejo homeostático del calcio. La paratormona, sobre los sitios en los cuales va a actuar, es sobre el asa gruesa ascendente de Henle y sobre el túbulo contorneado distal, ¿sí? Es decir, que puede influenciar este 25% o el 8%. El 65% que vemos que se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal es un tipo de reabsorción bruta, ya que no responde a un manejo hormonal de mismo, es decir, que endocrinamente no puede ser modificado este 65%. Más allá de tener acciones sobre la reabsorción de calcio, lo que vamos a observar es que la paratormona tiene la capacidad de aumentar la síntesis del 1,25 dihidroxicolecalciferol o vitamina D activa, ¿sí? La vitamina D inactiva llega al riñón con una sola hidroxilación en la posición 25 y la paratormona estimula a la 1-alfa hidroxilasa. Acá lo que vemos es que esta es la posición 1, ¿sí?, paso que es favorecido o estimulado por la paratormona, esa hidroxilación. Y luego vemos que a nivel intestinal, como
habíamos hablado previamente, la paratormona tiene una acción indirecta, ya que al estimular la síntesis de vitamina D activa a nivel renal, vamos a ver que esta hormona, la vitamina D, favorece la absorción de calcio. Pero sin paratormona, la síntesis de vitamina D se ve alterada. Entonces tenemos que recordar que cuando hablemos a nivel intestinal de la paratormona, vamos a hablar de una acción indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que la paratormona a nivel intestinal no va a tener receptores, con lo cual no va a llevar a cabo una acción directa sobre ese tejido y órgano en particular, sino que va a depender de la actividad de otra hormona, como es el caso de la vitamina D. ¿Cómo se regula la liberación de paratormona? La paratormona, como en parte su nombre lo indica, es liberada de las glándulas paratiroides, ¿sí? Que se encuentran en relación a la glándula tiroides, ¿sí? A nivel de las glándulas paratiroides, ¿sí? Que tienen un tamaño similar a una arveja y encontramos dos pares a cada lado de, de la glándula tiroides, ¿sí? En relación a los primeros anillos traqueales y a la laringe. Lo que observamos es que esas glándulas tiroides tienen células oxifílicas y células principales, donde estas últimas son las encargadas de liberar paratormona. La paratormona tiene en su membrana, la glándula paratiroides, y mejor dicho, la célula principal de la glándula paratiroides, tiene en la membrana celular un receptor sensible al calcio. Como su nombre lo indica, cuando aumenta el calcio en líquido extracelular, se estimula este receptor que está acoplado a GQ y al estar acoplado a GQ aumenta el inositol trifosfato, el diacilglicerol y el inositol trifosfato lo que genera es la liberación de calcio por parte del retículo endoplasmático liso de esta célula y el aumento del calcio intracelular inhibe tanto la síntesis como la liberación de paratormona, con lo cual disminuye la liberación de esta hormona. Es decir, cuando aumentan los niveles de calcio a nivel de líquido extracelular, es decir, si hablamos de líquido intravascular, hay una hipercalcemia, se va a inhibir la liberación de paratormona. Otra hormona que regula la calcemia es la vitamina D, que es una hormona hipercalcemiante, al igual que la paratormona. La estructura química de la vitamina D es esteroidea, ya que deriva del colesterol. Su vida media es de 4 horas, ya no hablamos de minutos, como en el caso de la paratormona. Esta hormona sufre un metabolismo hepático, ¿sí? Un proceso de conjugación, en el cual por vía biliar es excretada al intestino delgado y luego es eliminada a través de la materia fecal. Aquí tenemos graficado la 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D activa, ¿sí? En el caso, ¿sí? Ahí está el 1,25, esta sería la posición 1, es decir, si el metabolito hepático, que va a ser la 25 hidroxicolecalciferol, es hidroxilada en esta posición, se genera vitamina D activa. Ahora, en cambio, si se produce una hidroxilación en la posición 24, se va a generar la 24,25 dihidroxicolecalciferol, que es un metabolito inactivo. La síntesis de vitamina D va a tener dos grandes orígenes. Un origen endógeno, a partir de su síntesis a nivel cutáneo, que es estimulado por la luz solar, y la síntesis a través de precursores exógenos provenientes tanto de tejidos animales como vegetales. Lo que vamos a observar es que la vitamina D3, que llega a nivel hepático, es hidroxilada en la posición 25
y este metabolito es el que va a nivel renal para ser finalmente hidroxilado gracias a la 1-alfa hidroxilasa y generar la 1,25 hidroxicolecalciferol, que es la vitamina D activa. Las acciones que tiene la vitamina D son variadas, tienen, mejor dicho, se encuentran receptores para esta hormona en todas las células del organismo, pero las acciones más fundamentales de la misma se encuentran a nivel intestinal, ¿sí? Donde vemos que esto es un enterocito, la vitamina D actúa con su receptor que se encuentra a nivel citoplasmático y viaja luego al núcleo, el complejo hormona receptor, y desde allí se va a estimular la síntesis proteica de los canales de calcio en apical para que el calcio pueda ser absorbido, la síntesis de una proteína que se llama calvindina, que liga el calcio que ingresa a la célula, lo cual genera dos acciones, el proceso de ligado del calcio a la calvindina. Por un lado, que la concentración de calcio libre en el citoplasma sea baja y favorezca el ingreso de calcio desde la luz intestinal. Por otro lado, como vimos en clases pasadas, si los niveles de calcio aumentan a nivel intracelular, pueden alterar las distintas funciones de la célula. Entonces, por eso, esta hormona, una vez que llega en relación a la parte basal o basolateral de esta célula epitelial, se desliga del calcio y el calcio puede ser intercambiado con protón y por ende ingresar al torrente sanguíneo e ir a circulación sistémica y distribuirse a lo largo de los distintos tejidos. Principalmente se va a distribuir o se va a depositar, mejor dicho, a nivel óseo. ¿Qué acciones tiene la vitamina D? Además de la principal que vimos que era la de actuar a nivel del intestino delgado. Cuando hablamos de acciones a nivel óseo, vemos que actúa de manera sinérgica con la paratormona. Si ustedes lo recuerdan, cuando hablamos del proceso de resorción óseo, eh, vimos que la paratormona estimulaba a los osteoblastos para que estos liberen distintos mediadores y activen a los osteoclastos. Esta acción se ve favorecida por la vitamina D. Ahora, la vitamina D por sí sola no tiene acciones tan potentes desde el punto de vista resortivo como la paratormona. Ahora, cuando actúan las dos juntas, la acción de la paratormona se ve potenciada. A nivel renal, al igual que la paratormona, promueve la reabsorción de calcio. El proceso de síntesis de vitamina D está regulado, ¿sí?, en distintos niveles de la síntesis de esta hormona esteroide. Por un lado, vemos que la paratormona estimula, como vimos previamente, la hidroxilación en la posición 1, generando vitamina D activa, al igual que la hormona de crecimiento, la prolactina y los estrógenos. Obviamente, situaciones de hipocalcemia o de hipofosfatemia, para el caso también de la vitamina D, pueden estimular la hidroxilación en la posición 1 de la 25 hidroxicolecalciferol. Por otro lado, vemos que hay una autorregulación a nivel hepático, ¿sí?, una regulación corta, dado por este mismo metabolito, la 25-hidroxicolecalciferol, que inhibe la actividad de la 25-alfa hidroxilasa. Es decir, que a medida que aumenta el metabolito hepático, inhibe la hidroxilación en este órgano. Por otro lado, vemos que la calcitonina, que es una hormona hipocalcemiante, inhibe la síntesis de 1,25, al igual que la hipercalcemia y la hiperfosfatemia. Cuando aumenta
el calcio a nivel plasmático, obviamente se estimulan los receptores calciosensibles de las células principales de la glándula paratiroides y se inhibe al principal estímulo para la 1-alfa hidroxilasa, con lo cual caen los niveles de 1,25. Para finalizar con la regulación de la calcemia, nos queda hablar de la calcitonina. La calcitonina es un polipéptido que tiene una vida media también de minutos, que sufre metabolismo renal y que es eliminado ese metabolito hepático, este metabolito renal es eliminado por vía urinaria. Algo que tenemos que tener en claro con respecto a la calcitonina es que sus funciones en los mamíferos que nosotros estudiamos o en organismos superiores no es tan importante, ya que por un lado, cuando se realizan cirugías en las cuales se extirpan por distintas causas patológicas las glándulas tiroides, vemos que estos animales pueden sobrevivir sin la suplementación de calcitonina. Debemos recordar que la calcitonina se libera de las células C o parafoliculares a nivel de la glándula tiroides. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se cree es que las funciones fisiológicas en los individuos domésticos, en los animales domésticos, está principalmente relacionado en los procesos de gestación en las hembras que están preñadas con un rol osteoprotector, es decir, de anteponer la preservación del esqueleto de la madre debido al aumento de los requerimientos de calcio a expensas del crecimiento fetal, ¿sí? Entonces sería una hormona que interviene en esos casos puntuales para que la madre, ante un incremento en la demanda de calcio por parte del feto, no ingrese en un proceso osteoporótico. Como vemos acá, no es caprichoso que puse esta foto de un salmón, ya que donde sí es importante la calcitonina es en distintos peces donde su medio ambiente es extremadamente rico en minerales, ¿sí? Como es el caso del agua dulce o un caso mucho más extremo en el caso del agua salada, donde las concentraciones de calcio son muy elevadas y por ende dichos animales deben excretar también grandes niveles de calcio. ¿Qué acciones tiene la calcitonina? A nivel óseo disminuye la resorción, principalmente inactivando los osteoclastos que ya estaban realizando el proceso catabólico. Por otro lado, inhibe la activación de preosteoclasto hacia osteoclasto activo. A nivel renal, aumenta la excreción de calcio, inhibiendo su reabsorción, e inactiva la vitamina D. ¿Cómo se regula la secreción de la calcitonina? Vemos que está estimulada por una hipercalcemia, gastrina y colecistoquinina, que son enterormonas, es decir, hormonas que son liberadas por distintas células del tracto gastrointestinal, con lo cual estos tres factores hacen que la calcitonina se libere principalmente en los periodos prandiales, es decir, luego de comer. Cuando los alimentos que ingresan tienen mucho calcio, ¿sí? O tienen calcio directamente, a medida que se va generando el proceso de digestión y de absorción de los distintos nutrientes, los niveles de calcio aumentan y por ende se libera calcitonina para regularlos. Por otro lado, estimulan su secreción los estrógenos, es por ello que en las mujeres que ingresan en la menopausia y ven alterados sus niveles de estrógeno, muchas veces tienen distintas afecciones a nivel óseo, como es el caso de osteoporosis, lo cual va de la mano de una menor liberación de calcitonina y
y también una menor liberación de osteoprotegerina, como vimos, a nivel del proceso de resorción ósea y la activación de los osteoblastos. Inhibe la secreción de la calcitonina, la hipocalcemia. Más allá de estas tres grandes hormonas que vimos previamente, como la paratormona y la vitamina D, que son hipercalcemiantes, y la calcitonina, que es hipocalcemiante, hay otras hormonas que tienen acciones sobre los huesos. Es importante el rol de los glucocorticoides, ya que aumentan la resorción ósea, ¿sí? Esto sobre todo cobra muchísima importancia cuando vemos acciones de los glucocorticoides de forma muy prolongada, como es el caso del estrés crónico, o cuando de forma exógena administramos, con finalidades terapéuticas, elevados niveles de análogos de estas sustancias esteroides. Luego vemos que las hormonas tiroides, estimulan un factor de crecimiento que se llama factor de crecimiento similinsulínico de tipo 1. Vemos que también por efectos propios son anabólicas, es decir, que son osteosintéticas. Luego vemos los andrógenos, también estimulan la hormona de crecimiento y por ende son hormonas anabólicas. Los estrógenos, como hablamos previamente, inducen la apoptosis de osteoclastos y estimulan a la osteoprotegerina, con lo cual favorecen el depósito de tejido óseo y no la degradación del mismo. Como verán, esto es un esquemita de un hueso sano, donde tenemos las distintas trabéculas. Cuando vemos un hueso con osteoporosis, los espacios entre las trabéculas se ven mucho más grandes y espaciados. Esto hace que el hueso sea más frágil, por ende la función de sostén no se lleve de forma adecuada. Esto se traduce en fracturas, sobre todo lo que se observa a nivel de los huesos largos. Para terminar de resumir la respuesta del organismo a la hipocalcemia y en conjunto con las distintas hormonas que vimos, va a haber este esquema en el cual cuando disminuye el calcio extracelular, se deja de inhibir el receptor calcio sensible de la glándula paratiroides, con lo cual se libera paratormona. La paratormona a nivel óseo estimula los osteoblastos que generan esos mediadores, que son las citoquinas, como el RANK ligando y el factor de crecimiento derivado de la familia de los macrófagos. Estos citoquinas activan osteoclastos, por ende aumenta la resorción ósea. Cuando aumenta la resorción ósea, comienza el hueso a cederle al líquido extracelular calcio, ¿sí? Otras acciones de la paratormona son a nivel renal. A nivel renal lo que vemos es que directamente aumentan la reabsorción de calcio, sobre todo en el asa ascendente gruesa de Henle, ¿sí? En esa porción de la nefrona y en el túbulo contorneado distal. Por otro lado, aumenta la activación de la vitamina D. La vitamina D, más allá de tener acciones sinérgicas con la paratormona a nivel óseo y también promover la reabsorción de calcio a nivel renal, su principal acción es la de aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal. En conjunto, las acciones a nivel óseo, renal e intestinal hacen que el calcio extracelular aumente y al aumentar se inhibe la liberación de paratormona gracias a la estimulación de los receptores calcio sensibles de las células principales de la paratiroides. En el caso opuesto, la hipercalcemia, lo que vamos a observar es que ante un aumento de calcio no tenemos, ¿sí? Un estímulo de la glándula paratiroides, sino que se van a estimular las células parafoliculares de la glándula tiroides. Esto estimula la liberación de calcitonina, que inhibe la resorción ósea a través de la inhibición de los osteoclastos, con lo cual no se cede
calcio del hueso al líquido extracelular. Por otro lado, vemos que se inhibe la reabsorción de calcio a nivel de del túbulo contorneado distal y del asa gruesa ascendente de Henle. No se produce la activación de la vitamina D. Si no se activa la vitamina D, no se produce la absorción intestinal. Todo esto hace que el calcio extracelular disminuya. Una vez que ya hablamos del metabolismo del calcio, vamos a hablar del metabolismo del fósforo que va muy de la mano del macromineral que describimos previamente. Nuevamente vamos a comenzar con el mismo interrogante que planteamos al hablar de la calcemia, que es ¿cuál es el valor de la fosfatemia? ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que la calcemia iba de 9 a 12 miligramos por decilitro y vamos a observar que la fosfatemia va de 2 a 7 miligramos por decilitro. Generalmente nosotros para crear una regla mnemotécnica decimos que el calcio a nivel plasmático es de 10 miligramos por decilitro y un valor medio de fósforo sería 5 miligramos por decilitro, y cuando observemos qué sucede a nivel del magnesio vamos a decir que su concentración es de 2,5 miligramos por decilitro. Como para recordarlo fácilmente, lo repito. La calcemia 10 miligramos por decilitro, la fosfatemia 5 miligramos por decilitro, la magnesemia 2,5 miligramos por decilitro. ¿Por qué el organismo pondrá en marcha distintas variables o distintos factores, mejor dicho, para regular la fosfatemia? ¿Sí? Porque vamos a ver que se van a poner en juego una serie de acciones para tratar de mantener dentro de ese rango al fosfato. En parte va de la mano de que es el anión intracelular más importante, ¿sí? Junto con los proteinatos. Forma parte de moléculas tanto de intercambio energético como son el ADP y el ATP, es decir, el adenosín difosfato y el adenosín trifosfato, y por el otro lado forma parte de moléculas de intercambio de información genética, como es el ARN y el ADN. A su vez, vemos que es un intermediario metabólico, principalmente por formar parte de estas moléculas. Forma parte de todas las membranas celulares, ya que es constituyente de los fosfolípidos. Regula la acción enzimática y la función proteica, ya que muchas veces vamos a ver que enzimas o proteínas que son fosforiladas pueden llegar a ser activadas o inhibidas. Junto con el calcio es un componente estructural tanto de huesos como dientes. Luego vamos a ver más adelante en la materia que forma parte de un buffer, ¿sí? El buffer fosfato, que es de gran importancia a nivel renal y también a nivel plasmático. ¿Cómo se distribuye el fósforo en el organismo? Vemos que el 86% se encuentra a nivel óseo. Ya vemos que comparándolo con el calcio, que se encontraba un 99% a nivel óseo, el fósforo no está tan concentrado en este órgano como lo observábamos con el calcio. Sí comienza a tener presencia a nivel de los tejidos blandos, donde prácticamente un 14% está constituyendo tejidos como es el caso del tejido muscular. El 0,03% restante se encuentra en el líquido intravascular y vamos a encontrar las mismas tres fracciones que describimos para el calcio, ¿sí? Un 12% de fósforo no difusible, se encuentra unido a albúmina, como recordamos para el calcio. El 53%
es el fósforo iónico, que es el que tiene función biológica, y el 35%, es decir, un alto porcentaje, comparándolo con el calcio, se encuentra en su forma no ionizada, ¿sí? Formando sales. Una de las más importantes es con respecto al calcio y al sodio en este caso. Al hablar de la homeostasis del fósforo, ¿sí? En un canino, por ejemplo, vamos a ver que a través de la dieta ingiere 0,8 gramos, ¿sí? Y que de ese 0,8 gramos se le suman 200 miligramos de fósforo proveniente de las secreciones de las glándulas del tracto gastrointestinal, y de ese gramo prácticamente se termina absorbiendo un 80%, es decir, que se aprovecha más el fósforo que el calcio a nivel del tracto gastrointestinal. Vamos a ver que en el líquido extracelular hay un 0,03%, como vimos previamente, y el 99,97% restante del fósforo lo vamos a encontrar a nivel óseo principalmente, y una porción menor a nivel de los tejidos blandos, ¿sí? Cuando hablamos de individuos que están en equilibrio, es decir, animales adultos que no están en ninguna etapa de crecimiento, por ejemplo, se encuentra en equilibrio lo que aporta el líquido extracelular en comparación con lo que reabsorbe, ¿sí? A nivel renal, le llegan por día al riñón 4,3 gramos y se terminan reabsorbiendo 3,74 gramos. Como vemos, se excreta más fósforo a nivel urinario que lo observado con respecto al calcio. ¿Cómo se regula la fosfatemia? Vamos a ver que está influenciado por las mismas tres hormonas que describimos para el calcio. Vamos a ver que la paratormona a nivel óseo solamente tiene como función aumentar la resorción ósea. Y si dijimos que los cristales de hidroxiapatita contienen fósforo, la degradación de la matriz ósea va a hacer que el fósforo plasmático aumente. Ahora bien, si la paratormona tiene como principal función aumentar la calcemia, ¿sí? Y la calcemia depende en parte de la fosfatemia, ya que recuerden que el fósforo podía ligar al calcio, generando un aumento de la fracción de el calcio no iónico difusible, ¿sí? Que es el que forma sales. Entonces, la paratormona, como de forma indirecta va a estar aumentando la fosfatemia por el proceso que vimos de resorción ósea previamente, tiene que realizar algún tipo de acción a nivel renal, ¿sí? Y lo que vamos a ver que realiza a nivel renal es el de inhibir la reabsorción de fósforo, ¿sí? El fósforo, como verán, a nivel de la nefrona, es reabsorbida en un 80% en el túbulo contorneado proximal, un 10% en el distal, y el 10% restante, como vimos cuando hablamos de la homeostasis del fósforo, es excretado. A nivel del túbulo contorneado proximal, que es donde se absorbe o reabsorbe, mejor dicho, la mayor cantidad de fósforo, lo que hace la paratormona es inhibir los transportadores de fósforo, ¿sí? Con lo cual, en vez de reabsorberse el 80%, se va a reabsorber mucha menor cantidad. Por eso decimos que el efecto de la paratormona a nivel renal es de ser una hormona fosfatúrica, ¿sí? Si vemos el sufijo uria, hace referencia a orina, entonces fosfaturia significa fósforo en orina, es decir, que aumenta la excreción de fósforo a nivel urinario. Nuevamente, la acción de la paratormona a nivel intestinal es indirecta, ya que estimula la síntesis de vitamina D, y la vitamina D aumenta la absorción de fosfatos, ¿sí? Y siempre debemos recordar que
la acción de la paratormona a nivel intestinal es indirecta. Con lo cual, vemos que, haciendo un resumen de las acciones de la paratormona con respecto al fósforo, estimula, es decir, aumenta la fosfatemia por la resorción ósea, aumenta la fosfatemia por el efecto de la vitamina D, que aumenta la absorción a nivel intestinal, e inhibe la reabsorción renal. De la combinación de estos tres efectos, vemos que tiene muchísimo más peso la reabsorción renal que se ve inhibida, ¿sí? La inhibición de la reabsorción renal hace que el fósforo que fue volcado a nivel plasmático tanto por la resorción ósea como por la vitamina D sea excretado, con lo cual la paratormona es una hormona hipofosfatémica. Vitamina D a nivel intestinal va a tener una acción similar a lo observado con el calcio, porque al aumentar la síntesis proteica aumenta la expresión de los canales tanto en apical como en vasolateral de los fosfatos, ¿sí? Esto hace que aumente la concentración a nivel del líquido intravascular. Por otro lado, vemos que a nivel óseo, al aumentar la resorción ósea junto con la paratormona, aumenta el fósforo plasmático y a nivel renal va a aumentar la reabsorción también de fósforo. Con lo cual nos queda que la vitamina D es hiperfosfatémica. El tema es que tenemos que pensar que en el contexto en el cual se van a estar dando las acciones de la vitamina D, va a estar ampliamente expresada la acción de la paratormona, con lo cual la paratormona al inhibir de forma muy potente la reabsorción de fósforo a nivel del túbulo contorneado proximal, en esta situación vamos a ver que va a predominar el efecto hipofosfemiante de la paratormona sobre el efecto hiperfosfatémico de la vitamina D, ¿sí? Como para que queden claro un poco las acciones de estas hormonas, muchas veces se estudian de forma experimental inhibiendo otras hormonas para ver de forma específica la acción de cada una de ellas. El tema es que las hormonas generalmente interactúan en un ambiente donde se da que la secreción de muchas de ellas está aumentada, como es el caso de que cuando aumenta la paratormona, aumenta la vitamina D y va a predominar el efecto de la paratormona, en este caso sobre el fósforo, por sobre el efecto de la vitamina D. Es decir, en los animales los efectos in vivo se complejizan y por ende tenemos que tener en claro que con respecto al fósforo van a predominar más los efectos de la paratormona que los de la vitamina D. En cambio, cuando hablamos de la calcitonina, sigue la misma lógica que tenía con respecto al calcio, es decir, inhibe la resorción ósea, inhibe a la vitamina D, es decir, la síntesis de vitamina D activa a nivel renal, e inhibe la reabsorción renal de fósforo. Esto claramente nos habla de una hormona hipofosfatémica. Y por último, nos queda hablar del metabolismo del magnesio. Metabolismo del magnesio, vamos a ver que en algunos autores lo consideran como el hermano menor del calcio, ya que es el catión divalente que viene en segundo orden, o mejor dicho, por detrás del calcio en importancia a nivel de los organismos. Nuevamente debemos contestar qué valor tiene este macromineral a nivel de la circulación plasmática y vamos a ver que sus niveles se encuentran entre 1.5 a 2.5 miligramos por decilitro. Por cuestiones mnemotécnicas, cuando hablábamos diapositivas hacia atrás sobre qué valores recordar, tenemos que tener presente que en este caso lo repasamos para recordarlo. Decimos que la calcemia de 10 miligramos por decilitro, la fosfatemia de 5 miligramos por decilitro y la magnesemia de 2.5
miligramos por decilitro. Para el calcio y para el fósforo hablamos prácticamente de valores medios. Pero si hacemos referencia a la magnesemia, estamos sobre el límite superior. ¿Por qué será importante regular la magnesemia? Y esta pregunta es clave realizarla en prácticamente la importancia en todas las variables que sean de interés fisiológico. Y con respecto al magnesio, lo que vemos es que es uno de los cationes intracelulares más importantes. Es un cofactor enzimático, por ejemplo, es cofactor de enzimas como la acetilcolinesterasa, que era crucial para finalizar la acción, principalmente del sistema nervioso parasimpático, por ejemplo. Regula el calcio intracelular porque regula las compuertas de ingreso del calcio a las células y también de liberación del calcio desde el retículo sarcoplasmático liso. Regula la síntesis proteica porque activa distintas enzimas de estas vías. Es componente estructural tanto de huesos como dientes, y recuerden que forma parte también de los cristales de hidroxiapatita. Y con esto es importante conocer, ¿sí?, cómo se distribuye el magnesio en el organismo. Es decir, qué distribución tiene, si se asemeja al calcio o si se parece más al fósforo. Y acá lo que vemos es que ya al no ser prácticamente un mineral exclusivo del hueso, tiende a parecerse un poco más al fósforo, ya que el 54% del magnesio lo encontramos a nivel óseo y el 45% lo encontramos en tejidos blandos, como es el caso de los músculos. El 1% restante, y en esto sí se parece al calcio, lo encontramos en el líquido extracelular. ¿Cómo se encuentra en el líquido extracelular o en su compartimiento como es el líquido intravascular? Esta distribución es bastante similar a lo que observamos en el calcio. Un 30%, prácticamente un 31% es no difusible, es decir, que está unido a albúmina. Un 62% es difusible, ionizado, es decir, el magnesio iónico, biológicamente activo. Y el 7% es difusible no ionizado, formando sales, al igual que el fosfato no ionizado y el calcio no ionizado. Si observamos la homeostasis del magnesio, ya los requerimientos dietarios, o mejor dicho, los aportes dietarios de magnesio son mucho más bajos, hablamos de 300 miligramos para un canino. Las secreciones del tracto gastrointestinal prácticamente no tienen magnesio, y vemos que al reabsorberse 150 miligramos hablamos prácticamente de un 50% de aprovechamiento. En el líquido extracelular, si recordamos, teníamos el 1% y se encuentra en equilibrio el líquido extracelular con el hueso y los tejidos blandos, ¿sí?, intercambiando por día unos 100 miligramos. A nivel renal llegan 2,5 gramos y se reabsorben 2,4 gramos, con lo cual a nivel renal se reabsorbe, un alto porcentaje de magnesio, con lo cual se está dando un ahorro importante del mismo a este nivel. Nuevamente, si chequeamos cuánto se excreta a nivel urinario y a nivel fecal, en un individuo que está en equilibrio, debería ser la misma cantidad que lo ingerido desde la dieta. ¿Cómo se regula la magnesemia? Vamos a ver que la regulación del magnesio está estrictamente ligada a la acción de la paratormona, ¿sí? El manejo renal del magnesio se da una reabsorción en túbulo contorneado proximal del 30%, y principalmente, ya acá vemos una variación, vemos que la reabsorción, de este mineral se da a nivel del asa ascendente gruesa de gel. La paratormona, ¿cómo actúa sobre la reabsorción del magnesio? El magnesio principalmente se reabsorbe por vía
paracelular, ¿sí? Es decir, por ambos lados de las células del epitelio de los túbulos de los túbulos renales, ¿sí? Y no se da esa reabsorción transcelular como observábamos tanto para el calcio como para los fosfatos. Entonces, como la reabsorción del magnesio es paracelular, la paratormona estimula la síntesis de esta proteína, que se llama paracelina, que facilita el transporte del magnesio a través de estas uniones entre células de los túbulos renales. Luego vemos que la absorción en el túbulo, en el tracto gastrointestinal de los monogástricos es pasiva en todo el intestino delgado y activa a nivel del yeyuno. Y en poligástricos es pasiva a nivel del retículo rumen, con lo cual vemos que no hay una regulación hormonal de la absorción del magnesio como veíamos con la vitamina D. ¿Sí? No está muy en claro, no está muy estudiado, es decir, que se desconoce. Con lo cual vemos que la paratormona es la principal hormona que regula la magnesemia y que su absorción es pasiva y su regulación endocrina está en duda. Con lo cual, los valores plasmáticos del magnesio dependen prácticamente de lo que es absorbido a través de la dieta. Es decir, si los aportes de magnesio son adecuados a nivel dietario, un animal no debería tener problemas con respecto a la magnesemia. Algo que tenemos que tener en claro es que la absorción del magnesio ante distintas variaciones en los componentes de los alimentos pueden alterar la absorción del mismo, ¿sí? Por ejemplo, el magnesio se absorbe a nivel de retículo rumen de forma pasiva, ¿sí? Generando, gracias a un gradiente electroquímico que se genera donde el magnesio fluye desde la luz del retículo rumen hacia el medio interno, ya que hay menor cantidad de cationes en el ruminocito, que es la célula del epitelio ruminal, y en el caso de que se alteren esas cargas positivas, es decir, que aumente las cargas positivas dentro del ruminocito, lo que vamos a ver es que como el magnesio es un catión divalente, no va a poder ingresar a la célula, porque no se va a dar el gradiente. Con lo cual, la absorción de magnesio va a ser menor, y al ser menor la absorción de magnesio, ahí va a caer la magnesemia. Entonces, de vuelta hablamos que los valores dependen exclusivamente de la dieta y sus componentes. Esta es la bibliografía por si la quieren consultar y cualquier duda, ¿sí? No tengan reparo en avisarme. Muchas gracias.